Estamos hablando de una cátedra que tiene como eje los derechos humanos. Yo recordaba en la charla la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y pensaba que esto iba mucho más allá de detenciones arbitrarias, de torturas o lo que llaman violaciones a los derechos humanos con la libertad de expresión. En la propia Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas se habla del trabajo también, de la dignidad, de la igualdad de salario de hombres y mujeres. En ese momento no se usaba la categoría de género. Y me parece que es una de las cosas que nosotros tenemos que pensar hoy en día cuando se piensa en la cátedra de derechos humanos, de ampliar la definición y no quedarse solamente con el tema de la libertad de expresión. Derecho humano también es la libertad de poder alimentarse, de poder desarrollarse, y hay políticas que contradicen abiertamente la posibilidad de incluir a las mayorías. Y creo que hay que verlo esto en el contexto regional de una América Latina claramente en disputa entre un proyecto que podemos definir como progresista, nacional y popular, de izquierda, de centroizquierda. No hay una definición exacta, pero claramente uno sabe que en esa corriente están Evo Morales, Nicolás Maduro estaba antes, Hugo Chávez, Kirchner, Lula, Dilma Rousseff. Y del otro lado hay una corriente liberal, conservadora, de derecha, neoliberal, podríamos decir también. Ninguna de las dos corrientes son homogéneas, pero las dos corrientes claramente se disputan la hegemonía política, económica y social en la región. Lo notable, si uno piensa en el tema de derechos humanos, es que es la corriente progresista que ha sido abanderada de los derechos humanos durante décadas, especialmente contra las dictaduras, y que hoy la corriente conservadora, liberal, solo utiliza el tema de los derechos humanos cuando se trata de atacar a los gobiernos progresistas y los errores que puedan cometer los gobiernos progresistas o incluso detenciones arbitrarias que pueda haber durante un gobierno progresista. Pero si uno mira el tema de derechos humanos de fondo y de manera más completa, uno podrá ver, como se planteaba hoy en la cátedra también, que gran parte de las dictaduras militares, o en realidad podemos decir todas las dictaduras militares, fueron cívico-militares, y que aquellos que impulsaron las dictaduras, golpearon en los cuarteles, apoyaron las dictaduras, financiaron las dictaduras, lo hicieron con objetivos propios económicos. No se trataba solamente de violar los derechos humanos, lo que ellos querían era acabar con movilizaciones populares y proyectos sociales que les impedían llevar adelante su negocio. Para que no quede en abstracto y se pueda entender lo que yo digo, la privatización de la salud en Chile se hizo durante la dictadura. No hubo un debate abierto para ver si la población quería o no que la salud privada reemplazara la salud pública. Se necesitó de la dictadura. Por lo tanto, las grandes empresas de los sistemas de salud o de los sistemas de jubilación necesitaron de la dictadura, fueron parte de la dictadura, porque sin esa dictadura no hubieran podido haber hecho los negocios que realizaron. Ahí es donde vemos cómo dictadura, negocios, empresas, empresarios, trabajaron en conjunto para impulsar sus propios intereses. Muchas veces los militares eran la fuerza armada que detentaba la violencia en el Estado, que permitía que estos sectores ligados a empresas privadas pudieran llevar adelante sus negocios, cosa que hicieron no solamente en Chile, sino también en la Argentina, en Uruguay, en Brasil. El problema que tienen estos sectores es que en el nuevo siglo surgió una nueva corriente progresista que comenzó a cuestionar lo que se había realizado y a plantear un modelo de desarrollo alternativo con el eje en la inclusión social, algo que a las dictaduras no les importaba y a los proyectos empresariales y de las derechas latinoamericanas tampoco les importa. Para las derechas latinoamericanas el que es pobre porque lo es, por motivo propio, porque no se puede desarrollar y no hace falta incluirlo. Pobre se habrá siempre. Los proyectos populares, progresistas, buscan incluir a todos los sectores sociales y hacerle sentir a un enfermero o a un colectivero o a una persona que atiende en un bar que es un ser humano con todos sus derechos, aunque nunca se haga millonario. En esta cuestión, la nueva derecha, podemos decir,
se ayornó porque también al ver este cambio en toda Latinoamérica ha modificado un poco su discurso y ha tratado de usar incluso parte de ese lenguaje o de esa lógica que planteaban estos gobiernos progresistas para arrebatarles el poder. Sí, no han logrado arrebatar el discurso, porque el discurso progresista es muy claro y por lo general los sectores de derecha reniegan de ese discurso. Se puede utilizar en una campaña electoral, eso es cierto, como se hizo en la Argentina, donde el presidente actual, Mauricio Macri, en su momento dijo que iba a mantener lo que ya se había ganado o lo que era bueno y que solo se iba a corregir lo que era negativo. En este sentido, su promesa más emblemática de mantener el fútbol para todos es muy clara. Fue una promesa que no cumplió. En el caso ecuatoriano esto es diferente. Hay un candidato banquero, Guillermo Lasso, que directamente dice que va a eliminar todo aquel vestigio o todo lo que pueda quedar de los 10 años de Rafael Correa en Ecuador en caso de ganar. Es más, habla de una asamblea constituyente justamente para eliminar todas las conquistas sociales que impulsó Rafael Correa. Ahí hay un discurso diferente. En la Argentina, el sentimiento popular de derechos adquiridos era y sigue siendo tan grande que en un primer momento lo que hizo para ganar las elecciones fue decir, voy a mantener lo bueno. El problema que se enfrenta ahora al gobernar es que gran parte de esas promesas han caído en saco roto y que no es lo mismo una derrota que ser derrotados. Acá el kirchnerismo como movimiento mucho más amplio de la figura de Cristina Fernández, dado que la continuidad iba a ser Daniel Scioli, sufrió una derrota electoral, pero no fue derrotado como movimiento político, porque el movimiento es mucho más amplio y tiene que ver con los derechos adquiridos. Por eso las manifestaciones gigantescas que estamos viendo hoy en día. Es diferente el caso de Brasil, porque Dilma Rousseff fue derrocada por un golpe de Estado parlamentario, por un movimiento destituyente, por una tenaza jurídica política en su contra. Y uno de los objetivos era destruir al Partido de los Trabajadores, que ya venía muy desprestigiado por escándalos de corrupción, principalmente. El caso brasileño es diferente al argentino, en primer lugar porque en Argentina hubo un proceso electoral y Mauricio Macri gana las elecciones. Y por otra parte, en el caso de Brasil, el Partido de los Trabajadores venía perdiendo mucha fuerza, justamente por los escándalos de corrupción que yo mencionaba, algo que no sucedía con el kirchnerismo o con este movimiento popular, que además es el peronismo, que tiene que ver con el peronismo, que por eso dije que sufrió una derrota electoral, pero no fue derrotado. Y el peronismo incluso ahora se está reacomodando, podemos decir, porque hay sectores que si bien no eran, podemos decir, fieles a lo que planteaba el kirchnerismo, pero ahora sí están reordenándose en cuanto a esas conquistas sociales que benefician a todo el espectro peronista. Es que el peronismo va mutando también, ha tenido líderes muy diferentes, pero tiene una raigambre popular de la que hasta el día de hoy ninguno de sus líderes pudo alejarse. Nunca pudo perder el pie con lo popular, a pesar de incluso de la figura de Carlos Menem. Y el kirchnerismo revitalizó otra vez el peronismo desde lo popular, que hoy sigue teniendo una fuerza muy grande justamente por eso. Con respecto a lo que es Latinoamérica, tanto Brasil como Argentina habla de una apertura hacia un mundo que a contramano se está cerrando, incluso hay grandes disputas por el lado de Europa con lo que es el Brexit de Inglaterra y en Estados Unidos con la nueva presidencia de Trump, que ¿cómo puede llegar a jugar esto para Argentina, que habla el gobierno de Macri de abrir la economía, de liberar muchas cosas? ¿A quién beneficiaría realmente esto? Es difícil dar una respuesta acabada hoy en día. Creo que el gobierno de Macri quedó descolocado cuando ganó Donald Trump, porque apostaban todas las fichas a una continuidad de Hillary Clinton de lo que fue el gobierno de Barack Obama. Y si Trump toma por sorpresa a todo el mundo, eso incluye también a la Argentina, que tiene como eje al tema de la apertura de mercados, que hoy no es el discurso que tiene el presidente de los Estados Unidos. Por ahora los choques son menores en el tema de los limones, por ejemplo.
Pero me parece que la economía argentina no depende solamente de la economía de los Estados Unidos, sino de los proyectos propios que impulse un gobierno cuyo discurso es la competencia, el libre mercado, abrir el mercado argentino a los productos importados y que se sostenga el más fuerte. Y creo que esto no depende de los Estados Unidos. Con respecto a eso, bueno, en estos días estuvo Jorge Brito, el dueño de Macro, y planteaba que más allá de las grandes políticas macroeconómicas, sin consumo interno el país nunca va a crecer. Lo planteó un banquero. ¿Y usted cómo toma esto? La verdad no lo escuché a Brito, por lo tanto no puedo opinar sobre lo que dijo, pero está claro que todos los países que crecieron, esto es la historia del capitalismo, lo hicieron básicamente cerrando sus puertas, estamos hablando de las principales potencias, protegiendo lo propio y desarrollando un consumo interno. Si no nos explica, por ejemplo, por qué hay ferrocarriles en los Estados Unidos o carreteras que atraviesan todo el país. Necesitaban unificar el mercado interno. El problema de la Argentina y otros países como el nuestro es que los sectores dominantes que construyeron la Argentina no necesariamente pensaron en un mercado interno desarrollado, sino que pensaron mucho más en hacer negocios para exportar y quedarse con la renta estos pequeños sectores. El peronismo viene a romper todo esto y creo que es la puja que se vive hasta el día de hoy. Por un lado, un sector que plantea beneficios para ese sector y por el otro lado, un proyecto que busca incluir a la mayoría de la población. A nivel regional, usted es especialista en política internacional. Hace un tiempo, incluso cuando todavía gobernaba Cristina Fernández, le preguntaba a Felipe Pigna por qué estos modelos de desarrollo social progresistas, podemos llamarlo, porque son de diferentes orientaciones también dentro de la izquierda, caen tanto en el personalismo. ¿Somos tan dependientes de una figura tan fuerte en Latinoamérica? No creo que sea algo exclusivo de los movimientos progresistas o de izquierda. Aquellos gobiernos que llevan adelante transformaciones profundas en una sociedad, hasta el día de hoy han sido, en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, han sido fruto de un liderazgo fuerte. Lo necesitó Francia después de la Segunda Guerra Mundial con De Gaulle, lo necesitó Estados Unidos en una época con Roosevelt, y por lo tanto no es solamente algo de la Argentina o de América Latina con los sectores populares. Para llevar adelante una profunda, estamos hablando de profundas transformaciones. Si hablamos de retoques cosméticos, por lo general esos presidentes no quedan en la historia. Los que quedan en la historia son los que llevan adelante profundas transformaciones o tratan de llevar adelante profundas transformaciones. El caso más emblemático es Salvador Allende en Chile, que estuvo apenas 3 años en el poder y ha quedado en la historia, justamente porque quería transformar a Chile de raíz. Los presidentes anteriores, muchos son desconocidos. Entonces, hace falta eso, pero ¿y cómo se sostiene eso? Porque el argentino tiene esa costumbre de lograr un gobierno que genere transformaciones que apuntan a una transformación permanente. Después ese gobierno cae por el tiempo, por el ciclo vital de los gobiernos, y asume otro gobierno que no genera esa continuidad. Esa es la gran pregunta, nadie tiene la respuesta. Lograr una continuidad con modificaciones, con cambios, sin que dependa de una sola persona, que dependa de un equipo, es muy lindo y muy fácil plantearlo. Es muy difícil conseguirlo. Gracias. Gracias a ustedes. Porque